de alguna manera van a hablar de eso. Yo voy a comenzar a hablar también ahora que hagamos virología, inmunología y todo eso. Les recomiendo este libro que está en la biblioteca. Este libro es bastante sencillo en realidad de digerir. Es un libro un poco antiguo porque es del año 95, pero las 3 primeras unidades, que son cortitas, les recomiendo que lo lean. Es bastante sencillo. No les aconsejo que lean el de inmunopatología. Bien complicado el inicio. En cambio lean este como para calentar. Una vez que están entendiendo esto, pasan al otro. El otro sí es un poquito más técnico, ¿ya? Hay otro que es de inmunología ligada a la microbiología y también está más o menos. Ese me pareció el mejor de todos los que he podido encontrar en la biblioteca, ¿ya? Lamentablemente solo hay uno. Así que se sacan copias, se prestan, no sé. Lo bueno es que después de cada unidad tiene una pequeña autoevaluación, que son unas cuantas preguntas que ustedes mismos pueden responder, ¿ya? Eso me parece bastante como para que calienten, ¿ya? Les recomiendo solo las 3 primeras unidades, para que más o menos tengan el concepto, porque hoy día y a partir de la próxima semana voy a estar hablando, y a veces me voy a tener que detener a explicar qué es un CD4, qué es un CD8, cuándo hablo macrófago, neutrófilo, cuándo hablo basófilo, para no detenerme tanto, porque en realidad creo que se debió empezar con inmunología para explicar toda la defensa. Vayan leyendo esto, ¿ya? Y ya cuando lleguen inmuno, que es todavía después, va a ser más fácil, ¿ya? Pues es una recomendación, ya quedan ustedes si lo hacen o no lo hacen. La parte que me corresponde a mí, y a partir de hoy día, hasta que terminan de exponer, ustedes van a hacer la parte de micología. Y la próxima semana, o hoy día, si se hacen tiempo, voy a avanzar algo de virología, la parte introductoria, y en base a eso ustedes ya van a saber más o menos qué no vienen después de la primera unidad. Una vez que termina de exponer, vamos a volver a hacer el sorteo, pero esta vez de las ecuaciones para la segunda unidad, con los mismos temas también, ¿ya? No, bueno, por lo menos no considero que expongan temas de inmunología, porque los temas de inmunología en realidad para la mayoría va a ser bastante nuevo, entonces voy a tratar de explicarlo lo mejor posible y ya ustedes pueden hacerlo. Pero lo que sí van a exponer, porque es mucho más sencillo, es la parte de virología, hepatitis A, hepatitis B, herpes virus, o sea, es mucho más conocido tal vez. ¿Okay? Pero bueno, terminemos primero con micología de una vez. Hablar un poco de micosis profundas y micosis sistémica. Con eso ya estamos terminando los 3 tipos de micosis que hay, de los cuales voy a tomar solo 2 ejemplos: histoplasmosis y criptococosis, nada más, ¿ya? Entonces, para los que por ahí tengan que exponer estos temas, van a tener que hablar más de lo que yo voy a decir hoy día. ¿Okay? Vamos a comenzar definiendo qué es una micosis profunda. Si bien es cierto, hemos visto ya micosis superficiales producidas por patógenos, los dermatofitos, y también por oportunistas, ahora vamos a ver lo que son unas micosis más adentro del epitelio, que nosotros lo conocemos como también micosis subcutánea, que hemos visto también ya algunos ejemplos. ¿Okay? Si ustedes notan, en la diapositiva estoy resaltando 2, Cándida y Aspergillus, porque también están dentro de este grupo. Sin embargo, ya por lo menos de Cándida hemos hablado bastante. Por ejemplo, ¿qué hemos hablado de Cándida, chicos? A ver. Cándida es un oportunista. Ya. Trae dentro de la flora normal de mujer mosquetera. Ya. Es un radiouniforme. Es el radiouniforme, ya, muy bien. Vive en un medio ácido. Acidófilos, perfecto. Aspergillus, que no hemos hecho el tema como tal, pero hemos mencionado unas características. ¿Se acuerdan las características de Aspergillus? ¿Dónde lo encuentro? ¿Cómo lo encuentro? ¿De verdad es un patógeno? ¿No lo es? ¿Vale? Chicos, esta silla que esté así en línea, porque si hay un temblor, su compañía se queda tapada. ¿Ya? Aspergillus es un tipo de hongo saprofítico. ¿Qué significaba eso? Que se alimenta de la materia Que descompuesta. se alimenta o está en el proceso de descomposición de componentes orgánicos. Ya, perfecto. Entonces, por consiguiente, este es un hongo ambiental que es también un hongo oportunista. Pasen, chicos. Chicas, por favor. Buenas noches. Bueno, técnicamente, lo que vamos a mencionar hoy día son los 2 primeros: Micosis profunda, ¿sí? el histoplasma y el criptococcus. Micosis profunda, como hemos mencionado, básicamente ya va a estar por debajo del epitelio. Ustedes que están llevando histología ya habrán avanzado un poco de las capas de la piel, ¿sí? ¿No? Son los primeros temas. Todavía no. No. ¿Todavía? Iban. En la mañana ya lo han hecho ya. Ya han hecho las partes, lo han dibujado. Bueno, dibujado. ¿En qué están en histología? ¿No hacen epitelio?
Estamos viendo los signos. Tejidos, claro. A tipo de tejido. Estamos viendo ahorita papiloma. Las células. Es que el profesor más hace parasitología. A ver, ya bueno, ya temas del profesor X, ok. Pero ustedes saben y hemos mencionado algo que el epitelio tiene sus determinadas capas, ¿cierto? Dermis, bueno, epidermis, esta capa basal y ahí hay un cambio obviamente en el epitelio, perfecto. Entonces estamos hablando acá más por debajo de ese nivel, o sea, más por debajo de toda lo que es la piel. Entonces por consiguiente se llama justamente profunda, porque ya ha atravesado las primeras capas de protección que tenemos. ¿Okay? Y si atravesó las primeras capas de protección, ustedes automáticamente van a pensar de que este va a comenzar a ¿qué? Expandirse básicamente, buscando ¿qué cosa? Por la sangre, por la linfa, va a comenzar a diseminarse. Y ahí estamos pasando a ¿qué? Ya, septicemia, pero recuerda que septicemia es un concepto bacteriano. En este caso básicamente es una micosis térmica. Ya, básicamente eso. Ok, entonces podemos decir por eso que hay profundas dermohipodérmicas, y ya estamos atravesando obviamente esas capas. Podemos hablar de una que se localiza en órganos o regiones. Porque como mencionamos creo una vez, ustedes saben que todos los órganos en sí también tienen su propio epitelio, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces también puede haber, obviamente, considerando la zona o región que ha sido afectada, una micosis profunda. Y finalmente, lo que más tenemos, porque ya es una definición total, profunda, perdón, una micosis sistémica como tal. Algunos consideran profunda sistémica, pero es una sistémica como tal. Comienza a alojar, si vamos a ver los casos, de a dónde va sobre todo. Entonces, ¿quiénes son los culpables de todo esto? Ya hemos mencionado los ejemplos iniciales, patógenos, es decir, hongos que sí o sí van a esperar, obviamente. ¿Qué pasa? Ya me acabo de ver. Que sí o sí vayan a hacer el ataque. Segundo, patógenos oportunistas, que son básicamente los hongos que ustedes saben que van a esperar algunas condiciones especiales. ¿Cuál es la condición, digamos, que normalmente espera un hongo oportunista para atacar? Exacto, que la persona sea inmunodeprimida, inmunocomprometida. ¿Cuáles son los ejemplos para ese caso? Ya, sí, es un... ¿Hay VIH? Ya, claro, VIH, SIDA, ya, otro. ¿Hepatitis? ¿Ah? No, hepatitis no. ¿Recién nacida? Ya, bueno. Embarazada. ¿Qué más? Ya, ancianos. Los extremos siempre son los más golpeados. ¿Ah? ¿Qué más? Embarazadas, SIDA, niños, vejez. ¿Qué más? ¿Qué pasa con el que se quema la piel y todo eso? ¿No tengo que ser expuesto? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser más expuesto? Porque ha destruido parte de la piel superficial y ya está expuesta a la parte más. Sí, porque en todo caso hay algo mejor. Si tú te quemaste la piel y tienes inflamación, ¿qué tomas tú para evitar la inflamación? Desinflamantes. ¿Cuáles son más conocidos desinflamantes? No, son para el dolor, no me acuerdo desinflamantes. Más conocido, prednisona, dexametasona, los corticoides, que se les dije que les bajaba las defensas también. Por consiguiente también podríamos hablar ahí de los trasplantados, también les dije. ¿Ya? Cualquier causa, sea por medicamentos, sea por alguna enfermedad, sea que baje las defensas, es básicamente una puerta de entrada para los oportunistas. Y hay un grupo más bien de patógenos que de alguna manera se comportan como oportunistas. Y eso sonará un poco extraño, pero son patógenos que están en ustedes y que se supone debería causarles la enfermedad, pero por cuestiones que no se entienden no lo hacen y van a esperar una vez más que la persona tenga, digamos, las defensas bajas para poder entrar. Se dice que posiblemente son patógenos que de alguna manera no quieren gastar la energía luchando contra el sistema inmunológico del huésped, y en este caso va a esperar obviamente que esté más debilitado y que sea más fácil su entrada. Es básicamente lo que ellos van a esperar que poder lograr, porque es mucho más sencillo, pues obviamente. Histoplasmosis, ahora sí. La histoplasmosis tiene una característica muy particular, y que es un hongo dimórfico. ¿Y qué significaba eso? Que presenta justamente los dos tipos de morfología que ustedes conocen, las filamentosas por este lado y obviamente aquí las levaduriformes. Pero ojo, acá no es que lo presentan al mismo tiempo, mucho depende del tipo de cultivo que ustedes van a hacer, eso lo vamos a mencionar en el tema de diagnóstico.
Es decir, no es que yo cojo ahorita el histoplasma ahorita y voy a tener los dos, no. Depende mucho del ambiente, es decir, de dónde se está desarrollando, dónde ustedes quieren cultivarlo. ¿Ya? Vamos a ver más adelante. El nombre específico del agente etiológico, es decir, del agente que ataca, es Histoplasma capsulatum, variedad capsulatum. Ahora, ¿qué significa variedad? ¿Alguien sabe? Diversidad. Sí, tiene que ver con la diversidad, más o menos. Pero, por ejemplo, a ver, que quede claro. Ustedes cuando vimos grupo de bacterias, a ver, alguna vez mencionaba de cepas, tipos, también se dicen tipos en VIH. ¿Qué significa una cepa en bacterio, por ejemplo? Conjunto de bacterias. Ya, pero ¿cuál es la característica de esa cepa? ¿Por qué le llamamos cepa? De una sola especie. Ya, son de la misma especie. Por ejemplo, ya, yo tengo Mycobacterium, ¿ya? ¿Nombre completo de Mycobacterium? Mycobacterium, tuberculosis. Tuberculosis, ya. Mycobacterium. ¿Cuántas variedades hay? ¿Cuántas cepas hay? Las cepas hay un montón, mejor variedades. ¿Cuántas variedades hay? 3 grandes grupos. La que todos conocen, la drogoresistente y la extremadamente drogoresistente. ¿Sí? Eso yo lo expliqué en bacterios, ¿se acuerdan? Cuando nosotros hablamos en tuberculosis, yo les dije, ustedes siempre van a escuchar de 3 tipos básicos de lo que era la TBC, y eso ya por favor no puede quedar duda. TBC, que ustedes conocen, el día de hoy a mí me da TBC, yo me juro, me trato y se acabó, no tengo ningún problema. Pero si me da la TBC, bueno, en realidad se escribe así, para tener problemas. Multidrogoresistente, yo voy a tener que utilizar medicamentos mucho más fuertes que no utilicé en el primero. Pero y el último, que sí yo le dije que era literalmente mortal, es extremadamente drogoresistente. Entonces son 3 tipos de TBC que podemos tener. ¿Y por qué? Porque como decía su compañero, ¿son la misma especie? Claro, son la misma especie. ¿Son la misma colonia? Claro, son la misma colonia. Pero tienen características propias y que se diferencian de la anterior. Obviamente esta es mucho más virulenta que las anteriores, esta es mucho más patógena. Son características propias. Entonces dentro de la variedad capsulatum, eso nos indica que también pueden existir otros de la misma género y de la misma especie, pero que tengan características no tan patógenas. Por eso, para aclararlo, es variedad capsulatum, ¿ya? Pero es eso. Es como ustedes son Homo sapiens sapiens, ¿sí o no? Le ponemos el sapiens para ¿qué? Para no confundirnos con el otro Homo sapiens que existió en el planeta. Hubieron 2 humanos. Y la historia, bueno, eso ya es un poco de historia, por la redundancia. ¿Dónde se encuentra esta plasmosis? ¿Dónde podemos encontrar? En realidad, básicamente se dice que se encuentra en zonas tropicales, subtropicales y ambientes templados. Entonces, con esas 3 características, prácticamente yo puedo nombrar a las Américas. ¿Saben lo que es un clima tropical, subtropical? ¿Sí? Ahí no hay problema. Y un clima templado. ¿Cuándo decimos que es un clima templado? Porque si hablo de trópico, ¿qué piensan ustedes automáticamente? Hawái, Honolulu, todas esas cosas. ¿Sí? Bueno, no sé, Varadero, donde quieran ir. Si digo subtropical, a ver, vamos, porque es un tema también un poco de cultura general, chicos. A ver. Subtropical, ¿de qué estoy hablando? La selva propiamente dicha, la selva peruana, ¿qué tipo de clima es? Es tropical, ¿cierto? Calor, humedad, vegetación, todo eso. Subtropical serían básicamente Cajamarca. las famosas inicios de selva, que es las famosas cejas de selva, ¿ya? Y clima templado, básicamente es un clima más o menos costero, clima no tan cálido, tampoco tan frío, más o menos media. Lima, por ejemplo, tiene esa característica. Profesor, yo en invierno me muero de frío. Sí, pero acá, por ejemplo, no nieve, no hay nada de nieve, en realidad, ¿ya? Bueno, el reservorio se encuentra en el suelo, entonces es hasta cierto punto un hongo ambiental, que lo podemos encontrar por ahí nomás. Sin embargo, tiene por ahí una predisposición en zonas donde hay alta concentración de urea. ¿Cómo ustedes pueden encontrar zonas con alta concentración de urea en el suelo? ¿Cómo? O sea, ¿qué lugares ustedes pensarían si yo digo suelo con alta concentración de urea? Plazas. ¿No? Plazas. Parques. Ya, más o menos. ¿Por qué el parque? ¿Por qué la plaza? Los animales. Ya. Las islas. Donde crían animales. Y vos es que leen al costadito, ¿qué dice? Excreta de aves. ¿Ya?
Pero también lo pueden encontrar, como decía su delegado, en lugares donde la gente también micciona. Ustedes saben que acá, sobre todo en nuestro país, la gente no encuentra baño y pues lo primero que encuentra es la pared. La calle. Sobre todo los caballeros, que tenemos El la poste. funcionalidad de poder hacerlo en menos de 2 minutos. ¿Ya? Entonces eso ustedes lo pueden encontrar por eso en Facebook. Y finalmente, los murciélagos en sus heces también se ha demostrado que hay una predisposición a encontrar a este pequeño hongo. Los que han viajado alguna vez a la selva o a una parte cercana a Lima donde hay cuevas y han visto murciélagos, se dice que podemos encontrar muestras contaminadas. Y si no quiero ir tan lejos, ustedes conocen el centro cívico, ¿sí o no? Sí. Conocen el edificio grandote que hay y ustedes saben que hay murciélagos en los pisos más altos. También ahí podemos encontrar heces contaminadas para este caso de hongo, ¿ya? Entonces, por eso que no es tan alejado en realidad de la ciudad, ¿ya? Ahora, se dice también que hay personas que de alguna manera nacen más susceptibles que otras hasta este hongo. Es decir, yo traigo el hongo, lo lanzo hacia ustedes y por ahí 1 o 2 son más susceptibles que los demás. Eso es algo ya genético. Es una predisposición que tienen esas personas con este hongo, ¿ya? No es que el hongo ha sido muy violento, sino simplemente es la predisposición de ustedes, ¿ya? Factores nutricionales, ambientales, genéticos, mala suerte, no sé, ¿ya? Y lo que ya hemos mencionado, obviamente personas que tengan el sistema inmunológico deprimido, comprometido, debilitado de alguna manera. Si se dan cuenta, prácticamente en todo lo que es hongos estamos mencionando eso. Entonces es una característica prácticamente universal. El hongo en realidad, a pesar de lo que ustedes puedan pensar, no tiene tanta fuerza para vencer nuestro sistema inmunológico, salvo y cuando lo tengamos debilitado. Profesor, hoy tenemos en los pies. Bueno, esto es un hongo superficial, estamos hablando de temas profundos y sistémicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque en inmunología, aunque hoy día vamos a hablar un poco más de cómo se defiende el cuerpo. Y en realidad nuestra defensa está siendo a punto de evolucionado para ganar. Por ahí perdemos, como Perú a veces, pero ya, ¿qué vamos a hacer? Puerta de entrada es por inhalación, ¿ya? No de, pero inhalación de todas maneras, ¿ok? Por favor, ¿ya? Microconidios, ¿qué es un conidio? ¿Qué es micro? Oye, no sé quién me acaba de preguntar justo qué responder hoy día. Espero que menciones que es un microconidio. ¿Ya? Ok. Fagocitosis. Ajá. Todos sabemos lo que es fagocitosis, ¿cierto? ¿Qué es? ¿Ah? Ya, con la finalidad de... ¿Por qué engloba una célula? Para eliminarla. Para eliminarla, para destruirla básicamente, ¿no? La fagocitosis se da básicamente como un arma de defensa para atrapar a algún agente extraño, que puede ser una célula, puede ser inclusive un virus, puede ser una bacteria, un hongo, lo que sea. ¿Y qué hace al final? Lo destruye. ¿Mediante el uso de qué? De una organela muy conocida. Una organela que se encarga justamente de digerir todo. Lisosoma, básicamente, ¿ya? Esa es la función. Ejemplos de macrófagos, tenemos a los neutrófagos, perdón, de fagocitosis tenemos a los macrófagos y neutrófilos. ¿Cuál es la diferencia? Ya lo veremos más adelante en inmunología, pero básicamente recuerden, si de biología les mencionaron algo, se diferencian los glóbulos blancos en qué? Los que tienen pigmento interno y los que no tienen pigmento. Básicamente íbamos a ver monocitos, neutrófilos, neutrofilos, bueno, ya se lo veremos más adelante. Por eso les recomiendo el libro. Esa parte justamente habla de todo eso. Es bien simple. Ok, inmunidad mediada por células. Entonces nuestra defensa depende mucho del tema celular. Y ahí hay un pro y hay un contra. El pro es que como son células especializadas para fagocitar, encuentra lo extraño y se lo come. No tiene ningún problema. El tema es justamente que demora en ser efectivo de 2 a 3 semanas. ¿Por qué? Imagínense que ustedes son células de defensa especializadas para hacer fagocitosis, pero la infección que hemos tenido por el hongo es de pequeña cantidad. Ustedes van a ir, lo van a eliminar, lo van a fagocitar y se acabó el problema, ¿sí? Perfecto. Pero una vez que hace eso, nuestra inmunidad, nuestro sistema inmunológico se demora un poco en tratar de avisarle a todo el cuerpo, oye, acá ha habido una infección de hongo. Y entonces posiblemente demoren 2 o 3 semanas a multiplicar el número de células para fagocitar más y más, ¿ya? Es un tema tal vez un poco de falta de aviso. Y lo vamos a ver más adelante, que eso se llama presentación de un antígeno, cuando la célula presenta algo malo y todo el mundo se da cuenta que hay algo malo. ¿Ya? Eso lo veremos más adelante. Inmunidad celular se basa en 2 tipos de células. Ustedes recordarán que el VIH tiene predisposición por una célula, ¿sí o no? ¿Cuál es? El linfocito CD4. ¿Y qué significa CD4? O por lo menos, ¿qué quiere dar a entender CD4? A ver, los que hablan microbiología, con algún profesor.
porque esa historia es bien conocida. Ustedes saben que cuando uno habla del VIH y hablan de los pacientes, hablan prácticamente de tener que leer ¿qué cosa? La cantidad de linfocitos T a este nivel. ¿Qué significaba CD4? CD4 es un receptor. Si recuerdo un poco, espero que les hayan explicado en microbiología, que tengo la membrana del linfocito y en la membrana existe un receptor que se llama justamente CD4. Pero además del CD4 hay otros linfocitos que tienen más bien el CD8. Y es por eso que existen dos tipos de linfocitos T. Pase. ¿Ya? Pase. ¿Qué problema hay acá? Básicamente lo que ustedes van a ver es de que ambas células se diferencian solamente por el receptor. Es el receptor lo que va a explicar cuál es cuál. Y nuestras células de defensa básicamente lo que van a hacer es justamente tratar de controlar el problema. Ahora, ustedes saben que hay linfocitos beta, ¿ya? ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre los dos? Entre B y T. Entre B y T. T tumoral, ¿no? ¿La B? Exacto, la B justamente tiene que ver con el sistema inmunológico humoral, que es la liberación de anticuerpos. Muy bien. Mientras que ellos están mediando, ¿qué cosa? La respuesta de las células para hacer fagocitosis. ¿Okay? Bueno, eso también lo dejo para que lean el libro. Pero cuando ustedes vean y contravesten contra otros tipos de hongos, son iguales. Entonces hay una forma de poder descartar automáticamente si es justamente histoplasma, es hacer el cultivo paralelo con el otro. Y si sale forma levadura y en el otro la forma levaduriforme, filamentosa, automáticamente ustedes pueden decir que es un hongo dimórfico. Y dentro de este grupo entra histoplasma. ¿Sí? Más o menos como para poder hacer el trabajo. Y el último, que también es relativamente sencillo, serológico. ¿Qué significa serológico o serología? Ya deben saber esas alturas del partido. Sangre, ¿solo sangre? ¿Solo sangre? Bueno, plasma y sangre están dentro de lo mismo. ¿Por qué le llaman serológico? Chicos, yo sé que ustedes están chocados que estén cobrando en el proveedor azul, pero hablen. Está bien que me pagan por hablar de mí también. Algo tiene que ver justamente con el análisis de qué? El suero. ¿Y suero qué cosa es? Sangre, plasma y todo. Aunque hay diferentes de suero y plasma que ya, ese no es mi curso. Pero bueno, básicamente, técnicas de inmunoprecipitación. El nombre indica que ustedes van a hacer una reacción inmunológica. ¿Cuáles son las reacciones inmunológicas por excelencia? Cuando yo tengo al enemigo, que siempre se le llama antígeno, y tengo mi defensa que se llama anticuerpo, ¿ya? Entonces, una reacción inmunológica de este tipo de inmunoprecipitación lo que va a buscar es esto justamente, que yo tenga esto. ¿Por qué? Porque obviamente yo tengo un anticuerpo que es específico para, en este caso, el hongo. Si está presente en la muestra serológica, la prueba va a dar positivo. Y si no está presente, obviamente ustedes saben que no va a pasar nada. ¿Y por qué le llaman de precipitación? ¿Qué cosa es precipitación desde el punto de vista químico? Chicos, han llevado química, bioquímica, instrumentación. Ya supongo que deben saber que es un precipitado a estas alturas del partido. Y no, como estamos grabando todo, puede ser una prueba para decirles que tienen que volver a llevar estos cursos. Gracias, Dios. ¿Qué es precipitación? ¿Cuándo digo que hay precipitación? Cuando hay un precipicio, profesor. Cuando hay una reacción, creo. Es una reacción. Ya era. Voy a hacerles recordar un poco. En química, ¿cómo hacían precipitados? Había una reacción de precipitación que se menciona después en bioquímica de nuevo. No, pues ustedes no me enseñan esa parte en bioquímica. Salvar. Ya. A ver, yo tenía, ya, voy a mencionarlo cortito ya. ¿Con qué cosa? Tengo un ácido, se une a una base. ¿Qué formaba? Una sal. ¿Y una sal qué cosa es? Es un precipitado, es un sólido. Todos conocen una sal, ¿sí o no? Ya. Esa es reacción de precipitación. En bioquímica, ¿cómo veíamos lo mismo? Por amortiguadores. Y esos temas sí lo han hecho. Están en el sílabus. Los temas de amortiguadores, ¿qué decía?
Yo tengo un ácido, tengo una base y lo que van a hacer es neutralizarse, valga la redundancia, formando una sal. Y eso es precipitación de nuevo. Lo que creo que sí a ustedes, los del químico, una vez le conté de la chica que se mata por el chico, se toma ácido muriático y el delegado que estaba templado ya le da jabón. ¿Para qué? Para salvarle, porque tiene que hacer una reacción de neutralización a nivel estomacal. ¿Muy rápido? De nuevo. O con otros nombres, ¿ya? Camaita, Vidal. En serio eso pasa. Los animales lo hacen de manera natural. Cuando los envenenan, ¿qué hacen ellos? Los perritos comen pasto, ¿sí o no? Para forzar de alguna manera no solamente el vómito, sino hacer una reacción natural de neutralizar el pH ácido, ¿ya? En este caso dramático, estoy poniendo una chica que toma ácido muriático y que ustedes tienen que darle una base para contrarrestarlo en realidad. Algunos dicen leche, pero mejor que la leche es el jabón. El jabón tiene mayor cantidad de hidróxidos y eso va a hacer que contrarreste y te da tiempo de llevar al hospital. Bueno, anyway. Inmunoprecipitación, en este caso, ¿qué va a hacer? El antígeno y el anticuerpo, una vez que se unen, van a formar como precipitados. Y obviamente yo no voy a pensar en un vaso precipitado que cae. Lo que yo voy a observar en algunas láminas, dependiendo del tipo de inmunoprecipitación, es la presencia de unos pequeños cristales. Si esos cristales se forman, estoy hablando justamente de que se formó el precipitado. Entonces de ahí nació el nombre inmunoprecipitación. Se precipita por influencia inmunológica. Si no existe obviamente el antígeno del hongo, jamás se puede formar un precipitado. Y ustedes dirán, pero profesor, ¿cómo yo me aseguro de que no había ningún tipo de antígeno? Bueno, ahí sí viene la cuestión. Depende de la cantidad de hongos que hay en tu muestra que has tomado. Si has tomado bien la muestra. Si por cuestiones del azar justo has tomado la zona en la cual no había una buena cantidad y la cantidad de antígenos no la detecta. ¿Se acuerdan de sensibilidad, especificidad? Que explicábamos hace 2 semanas también creo. ¿Se acuerdan? A ver, Gudiño, ¿qué era sensibilidad? Alguien que pueda decirme qué era sensibilidad, qué era especificidad. Si no, hasta acá cortas y vuelvo a hacer la clase de la semana pasada. Nada, chicos, en serio. O sea que si les tomo esa sorpresa, ustedes van a precipitar y al tercer piso. En serio, chicos, miren, yo he hablado de esto. Ya, es la capacidad, sí, perfecto. ¿Pero de qué? De una cantidad de antígenos. Ok, para los que no estuvieron, que pues veo varias caras nuevas. Prueba 1, prueba 2. ¿Ya? Yo voy a analizar en estos dos tipos de pruebas diferentes, ¿qué cosa? Voy a analizar la búsqueda de antígenos. ¿De qué? Vamos a hablar de hongo ya que estamos justo en este tema. Ya sé que voy a preguntar en el examen. Entonces, por ejemplo, la prueba 1 le voy a colocar una muestra a propósito que tenga 5 antígenos del hongo, ¿ya? Mientras que la otra muestra, a propósito, yo le voy a poner que tenga 20 antígenos del hongo. ¿Sí? Entonces, para que se entienda, cada muestra está contaminada con hongos, ¿sí o no? Perfecto. Pero ¿qué pasa? La prueba 1 no detecta a estos hongos, o este antígeno, perdón. Mientras que la prueba 2 sí lo detecta. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué acá, a pesar de que hay, no lo detecta? Exacto, porque poca cantidad. Por lo cuanto, esta prueba no es sensible. ¿Se dan cuenta? No es sensible. ¿Sí? Pero ambas estaban contaminadas. Simplemente que esta prueba no me está sirviendo. ¿Ok? ¿Quedó claro? Entonces tenemos que la capacidad de una cantidad de antígenos. Claro, ya. ¿Y qué era especificidad? Cuando una... no sé dar bien el ejemplo, pero es cuando... Claro, cuando la prueba solo y solo tiene que detectarte lo que tú buscas. Por ejemplo, vamos a ver que yo pongo acá, ahora, para que se entienda, vamos a colocar acá un antígeno del hongo A y voy a poner un antígeno del hongo B. ¿Ya? ¿Sí? Y acá yo coloco un antígeno del hongo beta antígeno. En este caso, yo voy a tener igual 2
2 muestras contaminadas. ¿Qué hongo voy a buscar yo? El hongo A. ¿Ya? Mi chamba es buscar el hongo A. No me interesa el hongo B. ¿Ok? Entonces, hago la primera prueba, el primer análisis, y me sale positivo. ¿Por qué? Porque obviamente ahí está haciendo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Perfecto. Vuelvo a hacer el análisis con la otra muestra, porque yo no sé qué cosa hay, ¿sí o no? Y me sale positivo también. ¿Se dan cuenta? A pesar de que no hay, me está saliendo positivo. Por consiguiente, ¿la prueba es específica? ¿Sí o no? No, porque me está detectando ¿qué cosa? Diferente. Otra cosa. ¿Qué debió salir? Debió salir Negativo. negativo, en este caso. Porque no hay presencia de ¿qué? Del antígeno del hongo A. Mientras más específica la prueba, te asegura obviamente que va a encontrar lo que tú quieras. Y les comentaba como un caso, yo puedo tener VIH, puedo tener hepatitis A, papiloma, puedo tener hasta 5 virus, pero la prueba solamente está buscando VIH, entonces solo y solo me tiene que encontrar esa muestra. ¿Ya? Así haya otros. Mientras más específico, justamente tú le puedes meter más cosas y obviamente no se va a equivocar. Ok, después de haber explicado esto, que estábamos hablando, ya, inmunoprecipitación. Entonces en inmunoprecipitación justamente se basa antígeno anticuerpo, si se detectan, precipitan y se observan como unos pequeños cristales. Punto, no hay más misterio en él. En la parte de inmunología ya especificaremos cuáles son los tipos de inmunoprecipitación, ¿ya? Cómo exactamente funciona, cómo se crean los anticuerpos, ¿ya? Porque se crean por ejemplo con conejos muchas veces, no con anticuerpos humanos. Es la parte justamente interesante. Ustedes creo que el 5º ciclo van a trabajar ya con animales y van a hacer experimentos con ellos y van a ver cómo se puede trabajar justamente a nivel de antígenos. Y bueno, pasamos a criptococosis. Criptococosis, como ustedes ven, está relacionado con una levadura y tiene una característica muy particular en su morfología. Es como si fuese más o menos, como comentábamos en la mañana, porque me hicieron acordar de esto, un diplococo. ¿Se acuerdan del diplococo? ¿Sí? ¿Cómo era el diplococo? Eran dos prácticamente pegados, ¿sí o no? Ok. Pero acá hay una gran diferencia. Uno es mucho más grande que el otro. Entonces tampoco podemos confundirlo con un diplococo, comenzando de que este hongo lo podemos ver en aumentos menores, a diferencia de la bacteria que son mayores. Sí, también. La otra característica importante entre el tamaño es observar justamente lo que ustedes creen que es un error de la luz. Este halo, si todos ustedes ven, es característico justamente de Cryptococcus neoformans. Prácticamente ustedes ven eso, la forma y el halo sobre todo, automáticamente estamos hablando de Cryptococcus. Entonces no hay pierde, ¿ya? Y cuando veamos las imágenes en histología, es decir, en tejidos, van a ver que también se cumple eso. Así que vamos a ver. Es un hongo cosmopolita, que significaba que es a nivel mundial, está en todos lados, distribución total. No hay una zona en la cual no van a encontrar hasta ahora, o no hay una zona donde no se haya encontrado. Muy relacionado, y creo que sí lo mencionamos a inicios de clase, con las personas que tenían VIH, ¿ya? Prácticamente el 80% de los casos que llegan a SIDA van a tener la infección por criptococcus, ¿ya? Criptococcus. ¿Qué más? Y miren, muy parecido, reservorio justamente con las aves. Algo muy característico es que ya no solamente es gallina, gallo, pichón, paloma, loro, periquito, también puede ser heces de pelícano. Estás en la playa, todo contento y coges el espalda de tu compañero, ya pues obviamente hay un riesgo. Bueno, todos los niños, pero yo sé que ustedes jamás harían eso. Puerta de entrada es el mismo que el anterior, por inhalación. Por eso que los dos los agrupamos justamente en la misma clase, por las características que presentan, obviamente a nivel de distribución, a nivel de contagio, a nivel también de lo que es comportamiento, ¿ya? Sin embargo, este sí no es dimórfico, solo y solo es levaduriforme. ¿Ok? Muy bien, neumonitis. No confundir con neumonía. Otra cosa, otra historia, patología. Yo sé que llaman patología también. Ahí pregunten qué es neumonía. Neumonitis básicamente se va a encargar de explicar cómo es la acción que tienen los macrófagos. Justamente. Ya habíamos mencionado los macrófagos, hacen fagocitosis, que atraen básicamente a los neutrófilos. ¿Cómo es eso que atraen? A ver, ¿se acuerdan que les dije que hay un tema que se llama presentación de antígeno? Ya.
¿Cómo es la presentación de antígeno? ¿Han escuchado algo de esto en micro? ¿No? Ya. Imagínense de que yo soy la célula de defensa, yo soy el macrófago, ¿ya? Y los que no han venido, como debieron haber venido vestidos, son los que yo tengo que fagocitar y destruir. Entonces yo voy a estar buscando en el salón, más o menos quién es, ¿no? Me voy a acercar a esa persona, sacar el arma, pondré una bala, 2 balas, 3 balas, pongo silenciador, que nadie se dé cuenta, a la cabeza, uno al corazón y uno para que nunca más se reproduzca. Ya está. Y me alejo. Bueno, fuera de bromas. Ya, fagocito y lo como, lo destruyo, lo hago lisosoma, lo destruyo acá. Pero tengo que avisar al cuerpo que nos han atacado, ¿sí o no? Porque son, obviamente, patógenos. Y puede haber más, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo hago yo? Bueno, de todo lo que él quedó destrozado, cojo su brazo, así tipo las películas de terror, y de alguna manera, lo voy a decir de una manera muy coloquial para que se entienda y después ya lo veremos técnicamente, presento el brazo y le digo a todos, miren, hemos matado acá a la célula que nos ha venido a atacar. Y al presentarlo, los neutrófilos lo detectan y los neutrófilos van como segunda, digamos, pelotón a terminar de exterminar todo lo que puedan. Y después vienen los famosos natural killers, que se les da el nombre porque ellos arrasan con todo, ellos no tienen piedad con nada. La naturaleza de un natural killer es prácticamente destruir todo lo extraño que tenga. Inclusive puede destruir la célula que presentaba el antígeno. Destruye todo. Y de ahí nació su nombre de asesinos naturales. Su característica es bien agresiva. ¿Okay? Es un tipo también de linfocitos, de glóbulo blanco. ¿Se entendió? Esa es básicamente una presentación y cómo yo aviso. Ahora, si ustedes quieren recordar un poquito, y lo veremos en inmunología, existen señales quimiotáxicas, que son señales de una célula a la otra para decirle, oye, ven para acá. Y ahí eso lo vamos a mencionar más adelante. Ok, y bueno, obviamente está toda la respuesta de las células T, por eso. CD4, CD8 y todo lo que hemos mencionado. Ya. Sin embargo, en el caso de criptococos, vamos a ver que ellos pueden justamente evadir esto. Cuando hicimos la clase inicial de hongos, mencionamos que los hongos podían hacer ¿qué cosa? Podían ser más virulentos. Uno de esos factores, ¿cuál era? Mimetismo molecular. Cambiaban su estructura para ser justamente más virulentos. El criptococo no lo hace para ser más virulento, lo hace básicamente para evitar ser destruido. Y para eso va a utilizar un cambio en la cápsula que tiene. Cambiando algunos polisacáridos, se camufla o trata de camuflarse y de esa manera pasar desapercibido. Evadiendo básicamente lo que es la respuesta celular y obviamente humoral. Porque si la celular no lo detecta, el anticuerpo tampoco lo va a detectar. Porque si recordamos un poquito, si alguna vez han hablado de vacunas, ¿por qué se vacunan de niños? Y la palabra es clásica, para estar inmunizados, ¿sí o no? ¿Y qué significa estar inmunizados? Los que han tenido sus niñitos, por lo menos deben saber, o hermanitos. ¿Qué significa eso? La clase. Ya, eso, ¿qué quiere decir? Ya, no es que tengas mayor defensa, es que tus células, tus linfocitos B, tienen la información de qué anticuerpo liberar. Cuando venga el verdadero virus, ¿qué pasaba? Liberas anticuerpos y no pasó nada. ¿Ya? En ese caso, si la respuesta, claro, porque ya lo conoce. Si la respuesta celular no se dio, no se da la presentación de antígenos, y si no se da la presentación de antígenos, no hay ninguna forma de producción de anticuerpos. Es una cadena. ¿Ya? Esto también lo volveremos a ver en inmunología más adelante. Okay. Bueno, creo que ya lo había mencionado, la puerta de entrada básicamente es inhalatoria. Lo que acá quiero que vean es justamente, miren cómo el hongo se comporta justamente como yo les decía. El halo es característico que tiene acá. Acá tenemos algunos casos en los cuales se ve los dos, pero normalmente tenemos que observarlos de esta manera. ¿Ya? Muy fácil de darse cuenta en realidad. Una vez que atraviesa la parte tisular, va obviamente a diseminarse, aprovechando dos cuestiones, y lo mencionamos temprano, la sangre y la linfa. Por eso dice diseminación linfohemática. Utiliza ambos medios para poder desplazarse por todo el organismo, y como, vamos a decirle, tejido, digamos, de mayor interés para ellos es el sistema nervioso central. Y es por eso que yo les decía que en algunos casos, cuando llegaba al sistema nervioso central, ya prácticamente es complicado poder luchar contra este hongo y hay muchas secuelas. Mi amigo, creo que sí les conté, bueno, si le digo eso obviamente porque es paciente con VIH positivo,
básicamente le ha producido ceguera, ya no ve bien, ya le atacó el sistema nervioso, tiene problemas de andar y todo eso. Es bastante peligroso. Ok, tema cutáneo, miren, inclusive no solamente piensen que va a atacar la parte interna. En este caso, bueno, un poco exagerado Ese hueco. es un volcán eso de acá, pero bueno, así son las formas. Un caso que comentábamos en la mañana, hace ya un tiempo atrás, más o menos un amigo me escribió, tomó su fotografía de la zona cercana al peine, en realidad, se había afeitado y justamente me mostró a esto. Lo primero que él pensaba era una ETS, al toque, pues obviamente, muy cercano a eso, más que mi compañero tenía una vida muy libertina, pues obviamente era su pequeña preocupación, justamente. Entonces, bueno, más o menos por la forma no parecía lo que yo pensaba, pero fue al médico, fue al dermatólogo y era justamente un hongo, justamente el criptococo. Entonces, pues no era problema de ETS felizmente. Pero, bueno, al final el tratamiento es bien simple porque lo hicieron con nitrógeno líquido para quemarlo, uno por uno. Tenía unos 6, 7 creo. Según él dice que no debe. Pero cicatrizaron. Yo he trabajado con nitrógeno líquido por otros motivos y en realidad te quema un poco, no te quema tanto. Salvo que te caiga un montón, pues obviamente. Ya, ahora sí, diagnóstico, que es la parte interesante. Miren una vez más la foto. Esto es un fresco con tinta china. ¿Ya han trabajado con tinta china? Ya, cuando lo hagan y si les toca trabajar, vean la característica del fondo muy oscuro y en este caso el criptococo, miren cómo se ve muy bonito. Parece algo fantasmal todavía así. Bien interesante. La tinta china, cuando se utiliza para la meningitis que es causada por criptococo, no tiene una muy buena sensibilidad. 70-80% de los casos se van a poder detectar de manera adecuada y lo demás no. ¿Ya? Entonces la meningitis en realidad, y en la mañana me lo decía el profesor, pero yo tenía que entender que la meningitis solamente se da por bacterias. No, existen también que se puede dar por este hongo. ¿Y por qué? Acabamos de mencionar hace un momento, ¿qué cosa? De que ataca el sistema nervioso. Entonces obviamente pues piensen en cualquier zona en realidad. También ganglios, un tema que se me había pasado. Y el vaso también va. ¿Ok? Entonces, en ese caso, si aplican ustedes la técnica de tinta china, más o menos hasta un máximo de 80% de las láminas van a poder detectarlo. Y hay un porcentaje que se va a perder o que no va a ser positivo a pesar de que debería. Sin embargo, si estamos analizando lesiones, como las que hemos visto en las fotografías, prácticamente podemos decir que si está, está. ¿Ya? Y si obviamente no está, pues prácticamente yo puedo decirle al doctor, no, hay un margen de error muy bajo, en realidad de un 5%. ¿Ya? O sea, hay que repetir la prueba un par de veces más para estar seguros, pero prácticamente sí les va a asegurar la positividad o la negatividad de la misma prueba en las personas. ¿Ya? Entonces es algo bastante seguro. Muy bien. Ahora, vamos a ver un tema sobre antígenos, y que hemos mencionado ya bastante felizmente. Entonces, aglutinación en partículas de látex. A ver, ¿alguno de ustedes sabe en qué se basa el método de ELISA? ¿Qué es el método de ELISA? No me digan para qué sirve. ¿En qué se basa? ¿Qué es ELISA? ¿Qué es ELISA? Todos alguna vez, si hemos ido a trabajar en algún lugar, lamentablemente nos han discriminado y nos han dicho, ándate a hacerte la prueba de VIH. Y si te has hecho la prueba de VIH, te mandan la prueba de ELISA. Ahora, ¿qué es la prueba de ELISA? Ahora me echen más. Es una prueba universal. Nunca saben, por curiosidad si quieren, chicos, qué es ELISA. Porque ustedes saben lo que es un gram, saben lo que es azul de metileno, saben qué es cualquier tipo de coloración, saben lo que es un ensayo serológico. ¿Nunca han preguntado qué es ELISA? ¿No les da la curiosidad de saber qué es ELISA? Ahí sacan sangre y ya se la derivan lo que sale. Ya, bueno, vamos a entrar por parte. Hemos hablado temprano acerca de las reacciones antígeno-anticuerpos. Cuando uno habla de antígenos anticuerpos, tenemos que hablar de la producción de un anticuerpo específico. ¿Cómo yo me aseguro de que este anticuerpo no se va a equivocar y va a hacer solamente, o va a detectar solamente el antígeno que yo quiero? Pues para eso, en laboratorio, se coge a un animalito muy tierno y muy sabroso llamado conejo, y yo no soy buen dibujante, ya lo saben. Y a este conejo, ¿qué cosa voy a hacerle yo? A este conejo, a propósito, yo le voy a inyectar justamente la cepa que yo quiero. En este caso, criptococo.
Como el criptococo en realidad no va a matar al conejito, pero sí lo va a hacer que estimule la producción justamente de lo que yo quiero, es decir, la producción de anticuerpos. Y el conejito, de manera gratuita, me va a producir anticuerpos en muy buena cantidad para luchar contra el criptococo. ¿Y cómo me aseguro que sea específico? Porque obviamente yo solo y solo le estoy dando como patógeno el criptococo. Y de esa manera me tiene que producir anticuerpos justamente. Ahora, existen dos tipos de anticuerpos, monoclonales y policlonales. Los términos a veces sean un poco confusos, pero en realidad son más simples de lo que parece. Por ejemplo, si yo tengo una célula, sea cual sea, y esa célula se divide por mitosis, las dos células son genéticamente iguales a la anterior, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan todos de mitosis? ¿Sí? Una mitosis me da dos células idénticas. Perfecto. Ahora, si yo hablo de células de defensa, imagínense que esos fuesen linfocitos B. Estoy hablando de dos linfocitos que son genéticamente igual, obviamente la anterior. Muy bien. Se le llama monoclonal cuando la misma, o el mismo, tipo de célula produce un anticuerpo determinado. Por eso que se le llama monoclonal. ¿Ya? Y lo produce, y el anticuerpo que produce solo y solo puede detectar a lo que yo quiero. ¿Sí? Solo y solo. Nada más. Por eso le dicen mono, de uno solo. ¿Ya? Y por lógica, si se llama policlonal, ¿qué creen que va a pasar? Yo tengo un grupo de células que me producen un grupo de anticuerpos, y como son grupos de células que producen grupos de anticuerpos, obviamente son policlonales. Y esa es la única diferencia, ¿eh? No me escribí tanto. Mono es cuando solo y solo se originan de un mismo tipo de células. ¿Ya? Y policlonales de varios tipos. ¿Sí? ¿Una duda, chicas? Es el ejemplo más simple que puedo dar, pero si tienen una duda, para tratar voy a explicar. ¿Nada? Explicar y otorgar, como dicen. Aunque me acaban de enseñar, porque estamos en clase, bueno, yo estoy en clase de manejar mejor aula, y me dicen que yo no debo preguntarles, ¿entendieron? Debo preguntarles desde Vidal. Explíqueme, Leo. No. Pero me suena muy agresivo, porque muchos se ve la tablet. ¿Ya? Entonces yo todavía voy a hacer como que te pregunto y jalo, pregunto y jalo. O sea, jalo en el sentido de jalar la pregunta, no de jalar al alumno. Por ejemplo, yo le diría a Chati, ¿le pareció bien el ejemplo? Entonces Chati, sí, profesor, más o menos, la media. ¿Ya? ¿Sí? El antígeno es el mismo, ¿eh? Ojo, ¿eh? El antígeno que vamos a analizar acá es el mismo. Tanto para este caso como para este caso es el mismo antígeno, ¿ya? ¿Sí? Ok, este antígeno va a ser detectado por anticuerpos que se generan solo y solo del mismo grupo de células. Por ejemplo, ya. Esto es muy explicable. Yo soy el antígeno. Todos los que tienen su chaqueta azul puesta, como debe ser, son del mismo tipo de célula, ¿ya? ¿Sí? Y todos los que han venido como han querido son un grupo de células distintas, ¿sí o no? ¿Ya? Perfecto. Yo entro al salón, yo soy el antígeno. Los que tienen todas las mismas chaquetas van a liberar los anticuerpos exactamente iguales y que me van a detectar a mí, ¿sí o no? Porque son del mismo grupo de células. Eso es monoclonal. Separamos a todos los de azul. Me quedo con todos los que han venido como han querido. Bueno, así abierto, verde, amarillo, con dos ojos acá, como han querido. Y todo ese grupo son células distintas, ¿sí o no? Cada célula de ustedes me va a detectar a mí y cada uno va a mandar un anticuerpo. Claro, diferente, pero que me detectan a mí también. Pero como son diferentes células, diferentes anticuerpos, se le dice poli. Poli es siempre varios, por eso. Varios. ¿Ya? Y ahí me detectan, me destruyen y ellos quedan inmediatamente trazados. ¿Sí? Eso es más o menos para que lo puedan entender. Entonces, si estamos muy claros, los anticuerpos monoclonales son básicamente específicos justamente por eso, para Cryptococcus neoformans, para que no tengamos